para abordar los temas de contingencia. Al momento estamos junto al diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Bárbara? Muy bien, mirando las reacciones en el Congreso de distintas materias, como por ejemplo el alza de las tarifas eléctricas, ¿cómo ve usted que se está manejando? Hay algunos parlamentarios que acusan al ministro de haberles ocultado información o de haberles dado una información distinta de la que hemos conocido en los últimos días. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, me parece que el gobierno ha tratado esto con bastante poca claridad y con bastante poco profesionalismo. Y lo digo por lo siguiente. Solamente para que la gente entienda, esto se puede explicar en dos pasos. El primer paso es que el día 5 de octubre del año 2019, es decir, 2 semanas antes del estallido, se hace el cálculo y se fija la nueva normativa de las cuentas de luz que iban a subir un 9% en línea con lo que ocurría en todo el mundo. En ese momento, por el estallido, se tomó la decisión de postergar el alza de las cuentas de luz y luego eso se mantuvo así durante la pandemia, entendiendo de que la población estaba pasando por un momento muy difícil laboralmente, sobre todo al principio de la pandemia, antes de los IFE y de las ayudas que después entregó el Estado. Eh, y el presidente Piñera aprobó esto, pero hasta el año 2022 y con un tope de deuda que no podía pasar los 1.300 millones de dólares. Por alguna razón que no se entiende, el año 2022 el presidente Boric, en vez de hacer lo que la ley decía, que era sincerar las cuentas de la luz y hacer el aumento que se había pospuesto, decide mantener el subsidio y el congelamiento de las alzas de las cuentas de la luz. Y hoy día esa deuda, que era de 1.300 millones de dólares, se traduce en una deuda de 6.000 millones de dólares, que ya empieza a ser muy difícil de pagar y del que el Estado no se puede hacer cargo. Y por eso hoy, el ministro Pardo fue al Congreso, explicó esta situación y dijo, tenemos que sincerar las cuentas de la luz, tenemos que volver a los precios normales y eso va a implicar un alza promedio de 12,5%. Los parlamentarios dijeron, bueno, un alza del 12,5% es un alza razonable, el del 2019 era 9%, solo, por decirlo de alguna manera, se empeora la situación en 4 puntos, que es bastante menos de lo que ocurrió en el resto del mundo, así que no era una mala noticia. Y una vez aprobado el proyecto, nos damos cuenta que esa cifra entregada por el ministro Pardo era incorrecta, que las alzas de la luz van a ser muy superiores, que en el caso de las empresas el alza de la luz es de más de un 30%, lo cual asegura que va a haber inflación, que eso va a afectar el bolsillo a todas las familias. Y además el ministro Pardo ha sido muy poco claro y muy poco explícito respecto de estos famosos subsidios que él anunció para ayudar a pagar las cuentas de la luz. Esa plata se le va a entregar a las familias, esa plata va directa a las compañías para que se reduzca la cuenta de la luz, quiénes pueden recibirla y quiénes no, dónde está el corte, cuáles son los montos. Es información misteriosa que la gente no tiene clara porque el ministro y el gobierno no han hablado con claridad. Y por lo tanto el manejo ha sido muy malo. Permitieron que la deuda creciera sin ningún tipo de justificación. Sabían que en algún minuto íbamos a tener que sincerar las cuentas de la luz y llevaron esto al límite. Legislaron por información errónea y hoy día entregan información incompleta respecto de los beneficios para poder amortiguar este impacto. Así que la verdad, y por los datos que estoy dando, creo que queda bastante claro que el gobierno en esta materia no lo pudo haber hecho de una manera más enredada, confusa y poco profesional. ¿Qué se hace ahora entonces? Algunos han planteado una interpelación, otros quizá una acusación constitucional. Por un lado, cómo se soluciona el problema y por otro, cómo se aborda el tema con el ministro. Claro, eso es exactamente lo que iba a decir. Son dos cosas distintas, tal como lo planteas tú. Una cosa es el tema político, cómo se aborda esto con el ministro. Yo creo que el tema de interpelación es algo que debemos hacer. La interpelación cae de cajón para este tipo de casos. La interpelación es para que el ministro venga al Congreso y en la sala sea interrogado para explicar. Y como acá todo ha sido explicado a media, con datos falsos, de manera enredada, que nadie entiende nada, la interpelación fue pensada justamente para estos casos. Entonces la interpelación tiene que ir de todas maneras. La acusación constitucional, yo creo que va a depender de la interpelación, de si el ministro es capaz de dar cifras o no, de explicar por qué entregó cifras erradas al Congreso en el momento de legislar, por qué se dejó crecer la deuda hasta 100.000 millones de dólares. Primero hay que escucharlo. Yo creo que la interpelación es el primer paso. Y respecto a cómo se soluciona este problema, bueno, yo creo que como casi todo en este gobierno, al final la solución rebota y termina en manos del ministro Marcel. Eh,
Habría que ver cuánta plata tiene disponible el gobierno y tendríamos que discutir cuál es la mejor forma de distribuir esa plata y por cuánto tiempo, de manera de amortiguar esta alza tan importante que, quiero insistir, en el caso de de las familias, de las viviendas particulares, eh, la cuenta va a subir desde 5.000 pesos para los que hoy día pagan alrededor de 20.000, que son las cuentas más pequeñas, hasta casi un 50% en las cuentas de viviendas más caras. Pero lo que realmente preocupa, y eso ya es grave, pero lo que realmente preocupa es la inflación que esto va a generar. Porque estamos hablando de que en empresas que producen cualquier cosa, pueden ser pymes, que gastan 1.000.000 de pesos en la cuenta de la luz, porque son intensivas en algún tipo de máquina para producir, eso va a subir a 1.400.000 pesos y esa plata va a terminar traspasándose a precio, como es obvio. Si yo vendo limonada en la vereda fuera de mi casa y sube el precio del limón, estoy forzado a subir el precio de la limonada. Aquí pasa exactamente lo mismo si sube el precio de la luz y por lo tanto vamos a ver un alza en todos los precios, gracias a que el ministro Pardo no supo prever lo que iba a ocurrir, no supo prever el impacto de las alzas si es que seguían congelados los precios y no ha sido capaz de explicar, creo yo, por qué se tomó la decisión en su momento de volver a congelar todos los precios. A propósito del ministro Marcel, se dice que hay muchas presiones del gobierno para que se vote rápido, lo antes posible en el Senado. Eventualmente podría llegar a una comisión mixta si se rechaza. ¿Cómo ve usted está esa tramitación? Estamos hablando del La proyecto reforma a de... pensiones. Reforma a Ah, pensiones. la reforma de pensiones. Ok. Mira, la ministra Vallejo debiera comunicarse un poquito más con la ministra Janet Jara. Yo entiendo que dentro del Partido Comunista hay como una especie de competencia por protagonismo y que las cosas están un poco tensas, pero eso no puede alterar la forma en que el gobierno funciona. Porque la ministra Jara hace algunas semanas le propuso a los senadores de oposición conformar una mesa técnica. En esa mesa técnica se estableció que se iban a discutir una cierta cantidad de temas, un tema por semana, y que al final de esa mesa técnica iban a evacuar un informe con propuestas para la reforma de pensiones. Eso se acordó, se nombró a los técnicos, a los expertos y están trabajando, que es lo que pidió y acordó la ministra Jara. Pero por otro lado, la ministra Vallejo, vocera, sale ayer diciendo que se acabó el tiempo, que aquí ya no hay nada más que discutir, que esto es pura dilatación o dilación, para ser más preciso, y que esto se va a poner en votación sí o sí la próxima semana. Bueno, ¿con qué ministra los entendemos para el tema de pensiones? Vamos a seguir trabajando con el itinerario que acordamos con la ministra Jara, que es la ministra de la cartera, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, o tenemos que hacerle caso a la ministra Vallejo de que aquí se va a pasar por sobre lo acordado, que se va a interrumpir el trabajo de la comisión técnica y que esto se va a votar la próxima semana. Entonces, el gobierno de nuevo, con puras piruetas comunicacionales, se acabó el tiempo, es hora de votar, pero la verdad es que lo que está pasando en el Congreso es otra cosa. Además, me gustaría preguntarle a la ministra Vallejo qué es lo que vamos a votar la próxima semana, o el Senado, qué es lo que va a votar. Porque todo Chile sabe, y ella debería saberlo, que el proyecto de pensiones pasó al Senado desde la Cámara de Diputados vacío. Nosotros rechazamos el aumento de los 6 puntos adicionales de cotización justamente porque no hubo acuerdo con el gobierno. Entonces, ¿qué vamos a votar en el Senado la próxima semana? ¿4-2, 3-3, 2-4, 5-1, 6-0? ¿Qué? Ese proyecto pasó vacío. El gobierno tiene que llegar a un acuerdo con la oposición, presentar una indicación y entonces se sabe qué es lo que se va a votar. ¿Y Entonces, ministra Vallejo, ¿qué es? perdón, diputado, se puede votar así tal cual como llegó, como un queso suizo, como lo bautizó el ministro Marcel, pensando en la idea de legislar y después discutir esos detalles? Lo que pasa es que la idea de legislar es la forma periodística correcta, creo yo, porque la gente lo entiende, de llamarle a lo que nosotros en el Congreso llamamos votación general. La votación general es, yo veo el proyecto en su generalidad y digo, mire, me parece que está bien orientado, se puede mejorar, se pueden agregar, quitar cosas, lo que fuere, pero voy a votar a favor porque me parece que sobre esta materia hay que legislar. A veces un proyecto sobre un tema urgente puede ser tan malo, tan horriblemente malo que uno lo vota en contra porque dice que este proyecto no tiene arreglo. Entonces, para que el Congreso, el Senado se vote en general, tiene que estar al menos los elementos más importantes del proyecto. Y ¿Sería creo que en base a la irresponsable, dice usted? discusión que... ¿Sería Pero irresponsable totalmente, aprobar esto tal cual? Porque en el fondo decir, sí, vamos a tener una reforma, pero ¿qué reforma? claro, porque la votación en general en el Senado es un paso, es un avance, es una adelante, pero en el fondo estás avanzando en base a qué, a qué proyecto, a qué idea. Todo Chile sabe que el destino de los 6 puntos de cotización ha sido el gran debate, es el corazón, la médula del proyecto. Y en este momento en el proyecto no hay nada de eso.
No hay ni una letra de eso. Entonces, me parece que la ministra Vallejo, una vez más, no ella, sino que el gobierno, está en esta lógica de la cuña efectista, el se acabó el tiempo, no hay más espacio para dilatar, los chilenos exigen no sé qué cosa, pero la verdad es que en el Congreso esto se está tramitando de una manera acordada con el gobierno, y la ministra Vallejo sale con esto que es francamente incomprensible. Algo parecido a lo que ocurrió o está ocurriendo en este minuto con el presidente Boris emplazando a la derecha a aprobar el secreto bancario. ¿Qué es lo que tienen que ocultar? Dicen en el gobierno. Unas así preguntas filosóficas dramáticas. ¿Qué es lo que la derecha tiene que ocultar? ¿Por qué no quiere el secreto bancario? Yo le diría a los que han hablado, incluyendo al presidente Boris, que se comuniquen con Marcel, que de vez en cuando se junten y hablen. Eh, Porque al ministro Marcel, respecto del levantamiento del secreto bancario, le dijimos que sí, pero igual como en los países de la OECD, en que el Servicio de Impuestos Internos en todos los países de la OECD tiene facultades para levantar el secreto bancario, pero al mismo tiempo esos servicios de impuestos internos tienen una gobernanza, una estructura, una autonomía que garantiza el adecuado uso de esta herramienta. Hoy día en Chile, el Servicio de Impuestos Internos depende del director del presidente de la República. Y casi todos los directores al interior del Servicio de Impuestos Internos dependen del director del Servicio de Impuestos Internos. O sea, el gobierno tiene un control absoluto. Eh, y esa gobernanza no existe en otros países del mundo. Y lo que le hemos dicho al ministro Marcel es: avancemos en el levantamiento del secreto bancario y aprovechemos de avanzar en un servicio de impuestos internos más profesional, con mayores grados de autonomía, etcétera. Y el ministro, ¿sabe lo que nos contestó? Que sí, genial, hagámoslo, echémosle para adelante. Y eso es lo que se está diseñando en el Senado. Entonces, francamente, que el presidente Boric diga que la derecha se pronuncie, qué es lo que tienen que ocultar, o es un nivel de desinformación preocupante del parte del jefe de gobierno, o derechamente hay ahí deshonestidad intelectual. Diputado, un par de cosas breves. Se ha criticado al presidente Boric por sus no dichos en el fondo en Cuba. Parlamentarios le han pedido que se pronuncie en la OEA. ¿Usted cree que sería recomendable eso? Pensando el costo que podría tener para él en parte del oficialismo. Bueno, el presidente ha cambiado su opinión y su postura y sus acentos y sus prioridades en muchas materias desde que es presidente. Y una de ellas es la de Cuba. El presidente hubo un momento en que habló muy duro sobre el régimen cubano. De hecho, creo que es la única persona, quizás se me escapa algún otro, pero de ese mundo de izquierda más radical que ha tenido la valentía de llamar dictadura a la dictadura cubana. Y cuando el presidente Boric lo dijo, yo en mi interior y también en entrevistas como esta en que me preguntaron, lo aplaudí. Eh, Porque hay una cosa romántica, histórica, simbólica, que tiene la dictadura cubana con la izquierda chilena. Ellos pueden decir, no, en Corea del Norte hay dictadura, en Venezuela hay dictadura, pero de Cuba no hablan nada, porque hay como una especie como de mito detrás de Fidel y todo esto. Yo me acuerdo Caro Cayola y Camila Vallejo cuando las fueron a ver y sonreían y decían que Fidel marca el camino que tienen que seguir los pueblos latinoamericanos y la patria grande, y todas esas frases. Entonces, que el presidente Boric en su minuto haya dicho que Cuba es una dictadura, yo lo aplaudí. Pero partió el gobierno con el Partido Comunista adentro y nunca más. Boric ha tenido palabras duras contra Venezuela y otros regímenes como el de Nicaragua, pero de Cuba nunca más. Y uno se Un- pregunta, ¿y qué fue lo que pasó? El Partido Comunista es lo que pasó. Una última cosa en relación más o menos a esto. A propósito del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la directora actual reconoció que en el estallido no hubo violaciones sistemáticas de los derechos humanos. ¿Qué le parece eso? ¿Debería hacerse algo respecto de todo lo que se criticó en su momento, el costo que debió pagar Sergio Mico entre ministros, por ejemplo, entre otros? ¿O esto que hay? O sea, lo primero es que si uno va a ser consistente con lo que declara, lo primero que debería hacer la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos es pedirle disculpas públicas a Sergio Mico. No olvidemos que tuvieron la pequeñez, y perdón que use esta palabra, la ordinariez de pedirle a Sergio Mico la renuncia 2 semanas antes de que se terminara su periodo, solo para mancharlo, solo para darse un gustito, justamente porque Sergio Mico dijo que aquí no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y eso a la izquierda, incluyendo a la actual directora del instituto, les pareció inaceptable y pidieron su renuncia, le hicieron la vida imposible, ya se rucharon el piso, le hicieron la cama, lo colocaron en la otra, ponga usted la imagen que quiera,
y Mico tuvo que salir 2 semanas antes. Ella coordinó una carta hace 2 años atrás en que reafirmaban esta idea de que en el estallido social hubo violación sistemática a los derechos humanos. Y hicieron con este tema un arma arrojadiza, no solamente contra Sergio Mico, sino que también contra el gobierno del presidente Piñera. Hay causas abiertas por estas afirmaciones contra exministros del Interior y las había también contra el presidente Piñera. Y hoy día, pero como si estuviera tomando café en su casa un sábado en la tarde con una prima hermana, la directora se despacha esta frase: no, yo en realidad creo que no hubo. Fue generalizada en vez de sistemática, de lo que dijo. Generalizado significa que hubo muchos casos. Efectivamente, hubo muchos casos, están contados, digamos. Sistemático significa, y este es el problema, y este es el peligro, sistemático lo que significa es que había alguien en ese minuto en el gobierno que en una pieza oscura, llena de humo de cigarrillo o de puro, estiró en una mesa un mapa para planificar dónde y cuándo iban a violar los derechos humanos. Eso es sistemático, que hay una planificación detrás. Eso fue lo que ella acusó en su minuto. Y hoy día dice que en realidad ella cree que no. Entonces, ¿y ahora qué hacemos con todas las querellas contra los ministros del Interior del presidente Piñera? ¿Y qué hacemos con Sergio Mico, a quien se le pidió la renuncia por este tema? Entonces, yo al menos esperaría que la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos le pida disculpas públicas a Sergio Mico, porque no basta con hoy día decir lo que yo pienso, que es distinto a lo que pensaba antes, sino que hay que reconocer que ella estaba en un error y en el caso particular de gente a la que ella le hizo daño, tiene que pedir perdón. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Gracias, Bárbara, que te vaya muy bien. Igualmente, los dejamos invitados a que sigan con nosotros informándose aquí en emol.com.